Empezamos, antes de entrar a los 4 temas, me gusta detenerme en estos 3 conceptos básicos. Uno, ¿qué es la familia? ¿Qué son los niños? Y cómo los niños viven el divorcio. ¿Por qué es importante el concepto de familia? ¿Y por qué me gusta empezar con este tema? Porque la familia, como dice aquí, a pesar de los cambios sociales y a pesar o a favor, no sé, de las diferentes formas que hay de ser familia, ya no es nada más ser familia, papá, mamá, niños, lo que antes se llamaba la familia Chedraui, ¿no? Como el logo de Chedraui, sino que ya hay muchas formas de ser familia, o ya es familia, o es más visto la familia como un papá con sus 2 niños o con su niño, una mamá con sus niños, una mamá con la abuelita y sus niños, un papá con los tíos y la abuelita y sus niños, los tuyos, los míos y los nuestros, en fin. Pero aquí lo importante resaltar es que cuando somos pequeños o cuando los niños son niños, es dentro de este entramado de convivencia y de interacciones que nos da el ser familia, este relacionarme con el otro, que nos vamos formando en, en aprender la forma de relacionarnos o lo que normalmente llamamos los patrones relacionales. O sea, aprendemos qué es el amor, aprendemos qué es el cuidado propio y a otros, aprendemos de respeto, aprendemos de valores, aprendemos de muchas cosas y que además en el caso de los niños, a través de esta constante interacción, la comida, la ida a la escuela, la hora del baño, vamos a hacer la tarea, ¿qué hiciste con tu hermano? O sea, este estar ahí en la convivencia, los niños van madurando muchas capacidades, neurológicamente están generando muchas vías, muchas carreteras que van formando el aprendizaje de lo que es el mundo, de las emociones, de lo que necesitan para aprender en la escuela, o sea, todo el desarrollo cognitivo que le sirve a un niño en la escuela empieza en casa desde los primeros meses o antes, o sea, está estudiado que desde el embarazo, pero bueno, es a través de esta mirada, la sonrisa, el comentario, el juego, el regaño, la llamada de atención, el crear hábitos, todas esas interacciones van generando em, van generando aprendizajes. Y bueno, la parte más importante de resaltar en este tema de la familia es que se desarrolla el aprendizaje de las relaciones, o sea, de qué es relacionarse, de qué es construir vínculos, de qué es resolver problemas, de qué es la comunicación, en fin. Entonces, el valor de la familia es muy importante. Este grupo llamado familia es muy importante cuando hay niños en formación. ¿Por qué? Por las interacciones que se dan. Voy a leer, dice, la familia sigue siendo, a pesar de los cambios sociales en el mundo, un espacio privilegiado de convivencia humana. No solamente es para el desarrollo de los niños, sino también para nosotros como adultos. Este estar en la compañía del otro siempre nos va a traer más beneficios que estar solos, ¿no? Aunque por supuesto que la soledad en otro contexto también es importante. Dice, es un espacio al que las personas anhelan pertenecer. En ella se da el primer espacio del aprendizaje de la convivencia, en donde la persona se encuentra con otros diferentes a él, con diferentes temperamentos, con diferentes actitudes, con diferentes intereses, y desarrolla vínculos y sentimientos y tiene que aprender a aceptar al otro, a negociar, a esperar, a hacer acuerdos, a solucionar conflictos para tratar de entenderse con él o con ella, buscar la colaboración y ayudarse mutuamente, porque al final como especie humana necesitamos de los otros para sobrevivir, para estar en nuestro desarrollo. Dices, aquí en donde se forja la primera experiencia de convivencia, es en la familia, con los padres, que los niños tienen el primer aprendizaje significativo de qué es relacionarse con los otros. Por supuesto que después de los 7 años, empieza a ser importante también el círculo de la escuela, los maestros, el entrenador, los compañeros, los papás de otros niños, en fin. Pero la familia siempre va a ser muy importante y más en las primeras etapas de desarrollo. Le demos esta cita a Diana Les. Por otro lado,
Los niños, dice aquí José Luis Linares, los niños son el bien más precioso de cualquier sociedad, etnia o cultura, la última y más firme garantía de continuidad de la especie. O sea, es lo que pongamos en los niños hoy, lo que ustedes están construyendo, formando, cultivando como una plantita en sus hijos, es lo que más tarde va a florecer en ellos y eso es lo que ellos van a dar a la sociedad, a las personas con las que trabajen, si van a ser médicos, si van a ser abogados, si van a ser, no sé, ingenieros, en fin, eso es lo que van a cultivar. Por eso es tan importante y a mí me ocupa mucho este tema de papás en proceso de separación o de divorcio. ¿Por qué? Porque este evento es un evento que puede interrumpir este florecimiento, interrumpirlo temporalmente, y ahorita vamos a ver por qué, y que puede atrasar el desarrollo si no es manejado adecuadamente o entendido adecuadamente en el alcance que tiene para los niños. ¿Ok? Entonces, bueno, los niños son dependientes por naturaleza de sus padres, o sea, los niños no pueden decidir o tener la fortaleza interior, en psicología le llamamos un yo fuerte y construido para decidir o para decir, esto no es lo que quiero, lo que me gusta. Todavía en la etapa de la infancia son muy dependientes de los adultos, también son muy resilientes, o sea, tienen una capacidad de adaptación y de transformación cuando hay el contexto y las condiciones adecuadas, pero al final dependen de nosotros y también dependen del ritmo de su desarrollo, o sea, no pueden madurar antes de tiempo, no pueden, como las plantitas, no pueden dar frutos si antes no se fortalecen las raíces, no se fortalecen las ramas y el tronco para poder dar frutos. Implica un proceso. Y cuando sucede una separación, un divorcio en la etapa de la infancia, hay como una pausa en este desarrollo y bueno, tenemos que poder atender a eso para no exigirle a los niños o esperar de ellos algo que no están listos para dar y que bueno, puede dificultar más. Por otro lado, ¿qué es el divorcio? ¿Qué representa el divorcio para un niño? En uno de los grupos, una mamá y otras, pero recuerdo mucho esta mamá que me decía, es que yo vine para saber cómo voy a contestar algunas preguntas, pero nunca me imaginé que sí le fuera a afectar a mi hija. Yo pensé que como lo estábamos manejando con mucho respeto y con mucho cuidado y sin que ella se dé cuenta, no le iba a afectar. Esta es una creencia generalizada en algunos papás y la realidad es que sí hay un impacto, la separación, la disolución de la relación de pareja, cuando los niños han estado viviendo con ambos padres, sí tiene un impacto en el desarrollo infantil, en el desarrollo emocional del niño. ¿Por qué? Porque representa un cambio y representa, hagan de cuenta que todos los recursos que tiene para su desarrollo, de repente tiene que sacar un poco de esos recursos para hacer este ajuste, para hacer esta adaptación a la nueva dinámica familiar. Porque si hay una separación, eso representa que se divide el espacio, se divide en la dinámica, se dividen los paseos, se divide todo lo que normalmente está contenido en un solo núcleo familiar, se divide. Entonces, eso representa un esfuerzo adicional que no vemos muchas veces, pero que internamente está ocurriendo y que en otras ocasiones los niños sí manifiestan con sus preguntas, con sus estados de ánimo, con algunos cambios en su conducta y que, pues bueno, tenemos que poder saber entender y acompañar esto y eso es lo que vamos a ver. Pero el punto aquí es, ¿qué representa para los niños el divorcio? Representa un daño emocional, no un trauma, no algo definitivo si es bien manejado, pero sí representa un duelo, una tristeza, una huella que, que queda ahí, dependiendo también de algunas condiciones que ahorita vamos a mencionar, ¿no? La unidad papá-mamá, que para el niño significaba un orden natural, se disuelve. A veces los papás no están juntos
hay situaciones en donde papá y mamá no viven juntos, pero el niño tiene incorporado la idea de un papá y de una mamá juntos o unidos para él. Generalmente, y hoy me voy a enfocar en la base de que papá y mamá han vivido juntos, el niño ha vivido con papá y mamá en la misma casa y que la decisión de la separación implica que ya mamá va a tener una casa y papá va a tener su casa y que el niño va a tener que ajustarse a esa nueva forma de ser familia. Entonces, la unidad papá y mamá, la unidad papá-mamá que para el niño significaba un orden natural, se disuelve y causa un sentimiento de pérdida de la paz interior debido a los cambios en la forma de ser familia. Se disuelve la familia como el niño la conocía y tiene que empezar un proceso de adaptación a la nueva forma de ser familia, que es mamá tiene su casa, papá tiene su casa, tiene una dinámica y una forma de vivir en familia en la casa de papá. Y tiene una forma y una dinámica en la forma de ser familia en la casa de mamá. Desde luego, tratamos de que los valores y lo que queremos para el niño sea un objetivo común, pero cada uno, porque son hombre y mujer y porque cada uno tiene sus valores y sus características de personalidad, cada uno le va a enseñar y va a acompañar al niño de una forma diferente. Vamos al mismo punto, pero cada quien con su forma. Entonces el niño se tiene que ir adaptando a esto. Por eso representa este daño emocional. ¿De qué va a depender que sea más o menos significativo? Tiene que ver con las características o el temperamento del niño. Hay niños con temperamentos más resilientes, más fuertes, y hay niños con un temperamento más sensible, más emotivo, ¿ok? Tiene que ver también mucho la forma como se dé la separación. No es lo mismo que va a querer en el niño si la separación se da en medio de mucha tensión, de enojo, de ira, a veces de violencia, de alguna forma psicológica, verbal, que una separación en donde ambos están tristes, sí, pero de acuerdo y que lo pueden hablar y que se pueden respetar y que pueden hacer acuerdos de la mejor manera. También va a influir en cómo lo vive el niño, el estado emocional en el que quedan cada uno de los padres. Primeramente, el estado emocional. Si hablamos de que va a pasar más tiempo con mamá, que no es la crianza compartida, el estado emocional en el que queda el, el padre que está que tiene la mayor parte de la responsabilidad de la crianza, va a influir si este padre o esta madre están en un estado o de depresión por su propio duelo o de preocupación porque también está haciendo ajustes y está haciendo cambios y está reorganizando lo económico, lo social, en fin. Eso va a influir y eso va a generar en el niño mayor tensión que si el adulto se siente capaz, se siente seguro, va elaborando su duelo con responsabilidad, con su propio espacio, con sus propias herramientas, ya sea terapéuticas, sus grupos de apoyo, en fin. Va a ser mucho mejor para el niño si puede convivir con padres que sin reprimir el duelo, sin reprimir la tristeza, pero elaborándolo, pueden estar estables emocionalmente, pueden sentirse seguros de cómo van a afrontar todos los cambios que implica la separación y que le pueden transmitir al niño esa seguridad. Si el niño se encuentra con una mamá o con un papá que están depresivos, que están abatidos, que están sin saber cómo la vida va a continuar en un estado en psicología le llamamos locus de control externo, o sea, como si no supiera qué va a pasar con mí porque siento que la vida no depende de mí, eso va a influir en el niño, ¿ok? En uno de los grupos, un papá me decía, pero ¿qué pasa si cuando yo estoy con mi hija, cuando viene a mi casa, pues todavía de repente estoy con ella y se me salen las lágrimas, porque para mí esto está siendo muy doloroso? Y le digo, no pasa nada, o sea, no se trata de ocultar las lágrimas o de ocultar la tristeza o de no llorar, porque es un proceso y los niños también aprenden que la tristeza se expresa,
que las pérdidas duelen y que se puede hablar. Ahorita vamos a ver que es parte de las recomendaciones. Lo que no puede pasar es que esa tristeza y esas lágrimas que expresamos cuando estamos con los niños, en este caso con este papá y su hija, lo que no puede pasar es que no tengas tú el control de sus sentimientos, o sea, que sea desbordante, que la niña tenga que apoyarte y que tenga que consolarte, que el mensaje para la niña sea que no sabes qué hacer con tu vida y que esto quién sabe hasta cuándo va a ser, ¿ok? Eso no es lo recomendable. O sea, sí se puede expresar la tristeza, obviamente, y los niños son muy inteligentes y también aprenden con eso, pero necesitamos tener también un orden y una estabilidad para poder darle seguridad a los niños. Entonces, regresando al punto de qué depende de que para un niño sea más traumático o menos traumático, del temperamento del niño, de la forma como se da la separación, de la condición emocional en la que se quedan ambos padres, tanto con el que convive más tiempo como con el que ve después, el otro padre, como con la red de apoyo. También esto es muy importante. Si la familia tiene una red de apoyo, los abuelos, las personas que ayudan al cuidado de los niños, gente que está cerca y que conoce, la transición va a ser mucho más fácil.